y entiendo que después se sube a la página de YouTube de la facultad por si alguno de ustedes quisiera revisarla o compartirla, ¿ya? Sus caras no van a salir, así que no se preocupen por eso. Bueno, entonces vamos a partir con esta pequeña reflexión sobre el lenguaje, la escritura y su relación con el conocimiento. Luego les voy a proponer en términos también muy generales e introductorios una manera de entender el lenguaje que es consistente y coherente con la manera en que se presenta el currículum de lenguaje en Chile. A lo mejor en el currículum no está tan explícita esa relación, pero podemos discutirla un poco si ustedes quieren. Y un tercer momento que tiene que ver con presentar estas estrategias para la enseñanza explícita de la escritura. Y aquí voy a hacer una especie de ensalada, por así decirlo, y voy a integrar dos propuestas pedagógicas que provienen de la misma orientación, pero que tienen ciertas diferencias y las vamos a ir integrando para ver cómo podemos aplicarlas en la enseñanza de la escritura en particular, pero también se va a integrar ahí un poco la enseñanza de la lectura, ¿ya? Respecto de las preguntas, en general prefiero ser interrumpida cuando surge la duda, pero como somos un grupo grande, lo que vamos a hacer es que cada vez que termine el fondo algún momento, voy a preguntarles si tienen alguna pregunta y podemos ir revisándolas ahí, ¿ya? Así que no se preocupen que vamos a tener idealmente varios momentos para discutir y hacer preguntas y de todas maneras, si nos da el tiempo al final, otro espacio para preguntas y comentarios, ¿ya? Quiero partir con algunos ejemplos de escritura para que podamos ver como en términos más explícitos, más concretos, esta relación entre la escritura y el conocimiento, ¿sí? Estos son ejemplos reales de escritura, ¿ya? Este primer ejemplo es de una prueba que los estudiantes de artes visuales, licenciatura en artes de la universidad, tienen que escribir. ¿Sí? Y esta es una pregunta de una prueba en el curso Historia del Arte 2, que es un curso que ya está en segundo año de formación de estos estudiantes. ¿Sí? La voy a leer. La pregunta ¿es el imperialismo una propuesta que permite explicar la noción modernidad en lo que respecta a artes visuales? Si su respuesta es afirmativa, fundamente su aseveración. ¿Ya? Y aquí está una de las respuestas que obtuvimos recolectando datos en arte. Dice, esta está transcrita tal y como el estudiante la escribió. Es una prueba que tienen que hacer in situ, en la sala de clases, escrita a mano. ¿Ya? Sí, ya que el imperialismo surge a raíz de la respuesta a lo que pasó a mitad del siglo XIX. La velocidad de la ciudad cambia, todo es más rápido y veloz por la invención de nuevas máquinas luego de la revolución industrial y los artistas quieren plasmar esto en sus cuadros, quieren captar ese movimiento. También empiezan a pintar de una manera distinta gracias a la invención de los tubos de óleo y la fotografía. Comienzan a salir a pintar al aire libre y son principalmente los cuadros in situ los que priman en esta época. La abolición de la soberanía del salón oficial como único lugar donde exponen y vender las obras hace que se abra un nuevo mercado para los artistas. Comienzan a ser autogestores y sus tomas por no están regidos por lo que pide el Estado como conducción para que la obra sea expuesta. La modernidad trae consigo la globalización que genera que los artistas comienzan a obras de todo el mundo, principalmente los estampados japoneses que impactan tanto a los artistas de la época. También la modernidad trajo que la mujer también participara en el arte. Antes esto estaba considerado como poco correctos, ¿ya? Desde una mirada como más normativa, si se quiere, hay hartos problemas en esta respuesta, pero consideremos que es una respuesta que el estudiante tiene que escribir en un tiempo muy limitado, que no tiene mucha capacidad de editarla, precisamente porque la está escribiendo a mano, no lo está haciendo un computador, pero también si lo pensamos en términos del conocimiento que tiene que demostrar, aquí el estudiante tiene que establecer una relación y explicar o defender una posición respecto de la relación entre el imperialismo y la modernidad, ¿sí?
desde un punto disciplinario del conocimiento podríamos también cuestionar qué tan exitoso es el estudiante en esta tarea, ¿sí? Porque no hay una explicación o una conexión demasiado explícita entre imperialismo y modernidad, ¿sí? No se entiende muy bien qué es el imperialismo si leemos esta respuesta, pero el estudiante está tratando de explicar algunos eventos o actividades que van cambiando en esta época en el ámbito del arte en particular, ¿sí? En el fondo tiene que demostrar el conocimiento que ha adquirido hasta ese punto en este curso de Historia del Arte, en el que efectivamente una de las discusiones importantes es cómo los movimientos sociohistóricos se plasman o ejercen una presión en la manera en que el arte va desarrollando su labor, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo de otro estadio formativo, ¿sí? Es un texto que escribió un estudiante de educación media para una prueba de diagnóstico del programa PASE. No sé si ustedes están familiarizados con el programa PASE, pero es un programa del Ministerio de Educación que permite trayectorias educativas diferenciadas a estudiantes que vienen de colegios municipales y que han tenido una buena desempeño académico a lo largo de su trayectoria. ¿Ya? Entonces se abren estos cupos especiales, hay distintas universidades que han integrado el programa PASE, la Universidad Católica es una de ellas, y para poder brindarles apoyo al ingreso, diseñamos este diagnóstico que incluye, entre otras cosas, la escritura de un texto de carácter argumentativo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con que los migrantes se asocian en nuestro país con problemas sociales? Esta es una pregunta que los estudiantes tienen que responder después de haber leído un texto relativo a la migración, ¿ya? En ese sentido, ¿tienen algún nivel de preparación o tienen algún nivel de apoyo para escribir sobre un tema eh, con el que a lo mejor no están muy familiarizados, ¿sí? Entonces este estudiante, que es uno de los estudiantes que lo hace relativamente bien, dice, la migración ha sido actualmente un tema de todos los chilenos, existiendo también estereotipos relacionados a estos, creyendo que los migrantes son los causantes de problemas sociales tales como la pobreza, el desempleo y la delincuencia, pero a continuación presentan argumentos que están en desacuerdo con la relación entre migración y problemas sociales en Chile. Desde el aumento de la migración en 1990 hubo un aumento en la economía y una disminución en la pobreza y desempleo. El problema perdón. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí. El problema del desempleo es causado por la tecnología, ya que antes un trabajo que era realizado por una persona, ahora es hecho por máquinas. No existen estudios que argumenten que la pobreza aumentó desde la llegada de los extranjeros, puesto que esta siempre ha existido y es un tema de debería mejorar el Estado, promoviendo en la creación de nuevos empleos, más ayuda a la población de clase baja, creando más y mejores fondos de salud. Para concluir, no ha existido evidencia entre la relación de migración y problemas sociales negativamente. Además, países más desarrollados promueven la migración, ya que es esta la que ayuda a la economía y cultura. De nuevo aquí tenemos un texto que en términos generales tiene una estructura que podemos identificar como una estructura argumentativa, propone una postura al inicio del texto e intenta proponer una serie de argumentos, ¿sí? Para defender esta postura, y lo hace en tres párrafos separados, ¿sí? Podemos como discutir también la profundidad de esos párrafos, la adecuación de esos párrafos en términos informativos o de contenido, pero hay una noción respecto a cómo organizar este texto, ¿sí? Y tenemos un párrafo de conclusión donde se busca sintetizar en el fondo cuál es la postura que el hablante o que el escritor en este caso está tratando de defender, ¿sí? Pero ciertamente podríamos estar de acuerdo en que hay muchos aspectos de esta escritura que podrían mejorarse para que el estudiante efectivamente pudiera desarrollar un texto mucho más adecuado a las expectativas que se tiene para este nivel, ¿sí? De formación. Y finalmente un textito de sexto básico, esto aparecía en una prueba de historia que mi hija mayor tuvo que completar el primer semestre,
y la prueba al final decía, plantea una serie de situaciones, una de estas es esta. Miguel es un niño de 10 años, sus padres no lo dejan ir al colegio ya que tiene que trabajar en el minimarket de su familia. Hay dos preguntas aquí. ¿Qué derecho se está vulnerando en este caso? El derecho a la educación. ¿Qué opinas de esta situación? Mi hija escribió, yo opino que los papás de Miguel están equivocados y están vulnerando el derecho a la educación. Y los papás de Miguel podrían trabajar en el mini market para que Miguel pueda ir al colegio. ¿Sí? Este también es un texto de un estudiante que está en otra etapa de formación, está terminando su ciclo básico, pero ya en este momento se está empezando a trabajar en estos estudiantes esta escritura de textos en los que tienen que plantear una postura y ojalá, idealmente, ofrecer algún tipo de evidencia para sostener esa postura. ¿Sí? ¿Qué nos muestran estos ejemplos? O qué, en el fondo, qué es lo que quería yo plantearles a ustedes al mostrar estos ejemplos? ¿Sí? Primero, que como ustedes ya sabrán, la escritura es un medio fundamental para evaluar los aprendizajes que los estudiantes van a ir realizando en sus diferentes etapas formativas, ¿sí? Una vez que los estudiantes acceden a la palabra escrita y acceden a la lectura, la escritura se va a transformar en la forma de evaluar los aprendizajes en términos más o menos generales, ¿sí? Dejando de lado otro tipo de evaluaciones que tienen que ver con otras habilidades, como en las artes, por ejemplo, en los deportes, pero en general, todas las asignaturas escolares y todos los cursos universitarios, por ejemplo, van a centrar la evaluación en la escritura, ¿ya? También estos ejemplos nos muestran que va a haber una cierta continuidad respecto del tipo de tareas de escritura que los estudiantes completan en diferentes momentos de su formación, y esto, por ejemplo, en el currículum escolar es muy claro porque efectivamente el currículum se organiza como una espiral en la que vamos en el fondo viendo contenidos similares en distinto grado de profundidad y complejidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver con esta continuidad también respecto del tipo de tareas, de contenidos que los estudiantes tienen que entender, aprender, pero también respecto del tipo de tareas de escritura que se les va a solicitar para demostrar que han aprendido, ¿sí? Y por otra parte, que hay también una cierta regularidad en el tipo de tareas de escritura que los estudiantes completan en diferentes áreas o disciplinas o asignaturas. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros hemos hecho en la universidad, hemos visto que hay una regularidad respecto del tipo de textos que los estudiantes en ciencias tienen que escribir para demostrar que han aprendido y que son distintos o que pueden diferir de lo que pasa con la escritura que hacen los estudiantes en humanidades, ¿sí? En humanidades, por ejemplo, en arte, en literatura, los estudiantes tienden a tener que escribir tareas en las que tienen que fundamentar ciertos puntos de vista o ciertos enunciados, mientras que, por ejemplo, en ciencias hay una orientación a que los estudiantes describan o expliquen procesos, por ejemplo, o decidan potenciales soluciones a un problema. Entonces también hay una regularidad que refleja la manera en que las distintas áreas del conocimiento construyen ese conocimiento, ¿sí? Y esa regularidad que entonces vemos también en las disciplinas universitarias, por ejemplo, de alguna manera destila o se traspasa a lo que pasa en las asignaturas escolares, ¿sí? Precisamente, Ruth, lo mismo pasa con otras disciplinas como administración o ingeniería que tienen también sus formas particulares de hacer ese trabajo, ¿sí? ¿Qué, ¿qué nos dice todo esto? Que en definitiva el lenguaje escrito, el lenguaje en general en realidad, pero el foco de esta presentación tiene que ver con la escritura. El lenguaje escrito va a tener un rol fundamental en la enseñanza del conocimiento escolar, al nivel de la escuela y también del conocimiento especializado disciplinar en el nivel formativo superior, por ejemplo, ¿sí?
y por lo mismo también en la manera en que se construye conocimiento en las diferentes disciplinas, ¿sí? Yo en mi trabajo en la universidad, el área en que me desarrollo tiene que ver con lo que se conoce como alfabetización académica y en ese sentido trabajo en el fondo con la lectura y la escritura en las disciplinas, ¿sí? Entonces esto es algo que ya hemos visto y que hemos investigado. Todo lo que aprendemos lo hacemos a través del lenguaje, todo el conocimiento al que accedemos es una forma de lenguaje y en el proceso de formación, independiente de la disciplina que sea, no solo en la asignatura de lenguaje, por ejemplo, en la escuela, ni en lingüística y literatura, en letras, sino que en todas las disciplinas, el lenguaje no es solo el medio para enseñar, por ejemplo, sino que es lo que constituye al conocimiento, es lo que le da forma, ¿ya? Algo que siempre discutimos con los colegas, por ejemplo, de las ciencias, es que si un científico produce un gráfico para representar algo de su investigación, ese gráfico, como una representación visual, en realidad no tiene ningún sentido, ningún significado, hasta que el científico crea un texto alrededor de ese gráfico, ¿sí? Y dice, bueno, este gráfico nos muestra que si aumento esta sustancia, sucede este proceso, ¿sí? Esa es como la centralidad de, el lenguaje en el proceso de aprendizaje, de enseñanza, pero también en el proceso de creación de conocimiento, ¿sí? Y de ahí entonces que sea fundamental contar con herramientas, con estrategias para poder enseñar de manera explícita cómo leemos y cómo escribimos para lograr ciertos propósitos en nuestra vida social, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿No? Todo claro. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias. Si tienen igual algún comentario o quieren contar si esto les parece extraño, si les resuena con algo, por favor, también siéntanse con la libertad de hacerlo. ¿Ya? Muchas gracias, Carolina y Francisca, por responder, para no sentir que estamos hablando al vacío. En esta mirada sobre el lenguaje, el conocimiento y su relación con la enseñanza, les quiero... Andrea, buena pregunta. Dice aquí Andrea, ¿los estudiantes universitarios pierden el hábito de escribir? Lo digo porque me pareció mucho mejor la respuesta del estudiante de media respecto a la de teoría del arte. Muy buena pregunta, Andrea. Yo diría que al contrario, los estudiantes universitarios no pierden el hábito de escribir. Escribir es algo que hacen de manera muy regular, ¿sí? En todos los cursos, durante todos sus semestres, en la manera en que tienen que demostrar su conocimiento. ¿Qué pasa con los estudiantes universitarios en general? ¿Ya? Que, bueno, yo les puedo decir que esto es algo que escucho de manera muy regular, que los docentes universitarios tienden a tener la idea de que los estudiantes tienen que venir sabiendo lo que tienen que escribir a la universidad. ¿Sí? Escuchamos mucho esto de, bueno, pero es que en el colegio los profesores no les están enseñando a escribir a los estudiantes, por eso acá escriben mal. ¿Ya? Y lo que realmente sucede es que en el espacio escolar las tareas de escritura tienen una cierta forma, tienen un cierto propósito, tienen un cierto nivel de dificultad y tienen una cierta vinculación con las asignaturas que es muy diferente de lo que pasa en la universidad, ¿sí? Hay cosas que se mantienen de manera regular, pero en el espacio universitario lo que los estudiantes tienen que hacer es algo que nunca antes han hecho, ¿sí? Y sobre eso, los docentes universitarios no dedican tiempo a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? En general los docentes universitarios no les enseñan a sus estudiantes cómo tienen que escribir para hacerlo de manera adecuada a las expectativas de la formación universitaria. Y eso es claramente un problema, ¿sí? Otra cosa que pasa, sobre todo en el ámbito del arte, es que en el currículum escolar no hay mucha práctica de escritura sobre el arte, ¿sí? Y sobre vincular, por ejemplo, fenómenos artísticos con hechos sociohistóricos. Entonces, cuando los estudiantes de las licenciaturas de arte se enfrentan a esta tarea en la universidad, es la primera vez en su vida que han tenido que hacer algo así.
y en general les cuesta mucho lograr llegar a ese punto de escritura adecuado para ese nivel, ¿sí? Parece que alguien levantó la mano, Loreto Jorquera. Hola Margarita, disculpa que Hola, dale. justo me estaba arreglando el lente de contacto cuando quería intervenir, no pude hacerlo. Dale, Claro, dale. efectivamente el lenguaje es la función cerebral superior por excelencia, entonces incluso aunque tengamos que aprender matemáticas, necesitamos el lenguaje. Entonces en ese sentido creo que la educación siento que un poco está en deuda, que de pronto no se le enseña con tanta claridad al estudiante a cómo plantear argumentos, porque en otros países se trabaja mucho la elaboración de textos argumentativos, donde tú efectivamente planteas una idea fuerza, digamos una tesis, y luego planteas 2 o 3 ideas más en los cuales tú fundamentas lo que dijiste arriba. Entonces, yo creo que eso queda muy en evidencia en el texto del estudiante universitario, que el chico tenía un montón de información, probablemente no tenía la respuesta correcta, entonces trató de hacer uso de todo lo poco que tenía para armar algo. Entonces yo sí siento, he trabajado muchos años en educación superior, entonces siento que hay una deuda desde la enseñanza más inicial, de cómo enseñarle a las personas a plantear una tesis y argumentarla y sostenerla. Porque tal cual como tú lo planteabas, o sea, aparentemente como que se esperara que en educación superior los chicos manejan los conocimientos de esa disciplina y por consiguiente están obligados a saber exponerlos y a saber argumentar lo que quieren responder. Y evidentemente no es así, pues. No es así porque si tú, en el primer texto el chico escribía como hablaba en el fondo, pues, como le venían surgiendo las ideas, sin detenerse Exactamente. y pensar, a ver, ¿en qué quiero basar mi respuesta? Y Exactamente. posteriormente, ¿cómo le doy peso y argumento a mi respuesta? Entonces, no, me parece muy interesante lo que estás exponiendo, porque efectivamente se remonta más a temprana edad, de donde nos sentamos las bases de lo que son los textos argumentativos y que más no implica mejor. Te fijas, la respuesta que tú mostraste de tu hija era concreta, pero daba respuesta a la pregunta. Claro, sí. A lo mejor era básico por la edad que ella tiene, pero daba respuesta. Y los otros dos, ninguno de los dos chicos realmente, el primero ni hablar, no daba respuesta. Sí, El otro se sí. acercaba un poco más, pero muy desordenados sus argumentos. Sí, sí, buen punto, Loreto. Esto en el fondo lo que nos muestra es que hay una multiplicidad de dimensiones que los estudiantes tienen que coordinar en el fondo para ser capaces de crear textos que sean adecuados a las expectativas del momento formativo en el que están. Y hay una dimensión que va a tener que ver con la estructura, por ejemplo, de lo que vamos a llamar el género, pero hay otra dimensión que tiene que ver con tener nociones sobre el contenido, sobre el conocimiento que tienen que poner ahí, sobre el tipo de relación lógica que es relevante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Quiero comentar brevemente algunas cosas que están planteando aquí en el chat. Se armó una discusión rápidamente. Carolina habla sobre los estudiantes en PASE. Efectivamente, en PASE hay una formación que es mucho más orientada, mucho más explícita a la escritura, a la lectura, y eso permite que estos estudiantes también puedan como acceder a esas habilidades de una manera mucho más directa. Gisela plantea sobre la habilidad que se desarrolla autónomamente. Aquí yo quiero discutir un poco esto porque lo que les quiero plantear efectivamente no es que si esperamos que haya un desarrollo autónomo en el estudiante, puede pasar mucho tiempo sin que ese estudiante desarrolle esta habilidad de escribir o de leer, ¿sí? Por eso es que lo que les quiero plantear hoy día son estrategias de enseñanza explícita, para que los estudiantes puedan efectivamente avanzar en el desarrollo de esta habilidad.
¿sí? Y esto más adelante lo podemos discutir, tiene que ver también con la manera en que vamos a entender el lenguaje y qué es el lenguaje y cómo los humanos desarrollamos el lenguaje, ¿ya? Pero vamos a ir a eso en un momento, Gisela. De todas maneras, muy interesante tu comentario, ¿sí? Ruth habla sobre lo especializado del lenguaje, efectivamente, en el nivel de formación universitaria, o a medida que avanzamos en la formación, cada vez hay un nivel de especialización mayor y eso también implica un desafío para los estudiantes. Y Constanza, me imagino como buena profesora, hace una pregunta sobre las pautas o rúbricas de evaluación. Efectivamente, Constanza, no las conocemos. Para estas tareas, yo te diría que para el segundo y tercer ejemplo hay pautas de evaluación que los estudiantes conocen a priori, pero en general, por ejemplo, en la formación universitaria, los profesores no dan pautas de evaluación, ¿sí? No existe esa práctica. Y en ese sentido, a lo mejor la formación universitaria también está en deuda. Probablemente la presencia de pautas no resuelve todo el problema, pero le da a los estudiantes un apoyo diferente, ¿sí? Ingrid, parece que está levantando la mano también. Sí, hola, buenos días a Hola, Ingrid. todos. Bueno, con respecto a lo que estábamos conversando, yo soy estudiante de pedagogía, estoy en mi segundo año, bueno, ya pasé mi primera, como les dijera, mi primera práctica en sala y todo el tema del aprendizaje, tanto a la escritura, a la lectoescritura y todo lo que tiene que saber cada niño para entrar a un ciclo de básica, media y superior, va en la base que se le puede dar a los niños en básica. Todo va en eso. Si se le da una buena base, un buen cimiento, el niño puede recordar a futuro todo lo aprendido. Pero si no se le da una buena base, no vamos a tener un buen alumno en la universidad. Y llegando a la universidad, el profesor ya asume de que el niño va con el joven, adolescente o adulto, va con los conocimientos ya aprendidos, que solamente empiezan a pasar el aprendizaje para que ellos puedan desarrollar los conocimientos a trabajar. Y eso yo lo estoy viendo. Y claro, con el tema de las pautas, sí, a mí sí me dan pautas de evaluación. Muchas gracias, Ingrid. Sí, efectivamente, a ver, algo que creo que es importante es que, y algo que solemos ver, por ejemplo, en el espacio universitario, es que siempre el profesor que está más adelante en la formación le echa la culpa al que viene antes, en el fondo. Ah, es que el profesor de media no le enseñó esto, y el de media, es que el profesor de básica no le enseñó esto, es que el de preescolar, no. Yo les quiero proponer que en cada nivel de formación hay expectativas distintas que los estudiantes tienen que cumplir, hay formas de abordar el conocimiento que son diferentes y por lo tanto en cada nivel los docentes tienen que contribuir su granito a ir realizando esta formación progresiva del estudiante, ¿sí? Entonces, de ahí que, por ejemplo, el currículum tenga una cierta estructura también y no vayamos viendo cada año algo nuevo, sino que vamos dando vuelta en esta espiral, abordando el conocimiento con distintos grados de profundidad, de complejidad, hasta llegar a lo que pasa en la formación superior. En ese sentido, cada uno de nosotros como docentes en nuestra parcela de trabajo tenemos una responsabilidad para formar al estudiante en las habilidades o competencias o conocimientos que tienen que tener en ese momento y eso funciona como una plataforma para lo que sigue, ¿ya? Yo les puedo decir que desde el punto de vista del trabajo docente universitario, nosotros los docentes universitarios en general tenemos una deuda con ese trabajo, porque pensamos que esta formación o la formación que nosotros damos solo tiene que ver con transmitir un conocimiento especializado y no lo pensamos respecto de todo lo que implica que alguien se
transforme en un especialista en una disciplina. Por ejemplo, ciertas formas de usar el lenguaje para hacer ciertas cosas, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Les quiero proponer ahora que nos movamos al siguiente punto, que es una forma de entender el lenguaje, ¿sí? Como les decía, tiene que ver con la manera en la que, o la formación teórica y la orientación teórica en la que yo trabajo, ¿sí? Hay 3 puntos que son importantes en esta propuesta para entender el lenguaje. Uno, que entendamos que el lenguaje es una herramienta que los hablantes usamos, ¿sí? Y no es un conjunto de reglas, ni es tampoco, o tampoco la estamos mirando como una habilidad cognitiva humana abstracta. ¿Qué implica esto? Cuando miramos el lenguaje como una habilidad cognitiva, lo que podemos asumir es que cada uno de nosotros tiene una habilidad innata y por lo tanto no hay nada que podamos hacer para mejorarla, ¿ya? Efectivamente, los humanos tenemos una orientación cognitiva al desarrollo del lenguaje, pero también es muy evidente y muy claro que no todos los seres humanos desarrollamos las mismas competencias ni usamos esta herramienta de la misma manera, ¿ya? De ahí que haya personas en nuestras sociedades, en nuestras comunidades que usan el lenguaje de maneras maravillosas para crear textos literarios, por ejemplo, artísticos, y no todos podamos hacerlo, ¿sí? Todos tenemos la habilidad cognitiva del lenguaje, pero no todos la usamos igual, ¿ya? Y por otro lado, si entendemos el lenguaje como un conjunto de reglas solamente, lo que hacemos es tener una mirada normativa hacia el lenguaje que no nos permite o que nos obliga a seleccionar una forma como buena, una forma esperable de usar el lenguaje, en vez de pensarlo como una herramienta que usamos de manera adaptativa para todas las cosas que lo usamos, ¿sí? Y que no siempre usamos el lenguaje de la misma manera, ¿sí? Este es el primer punto importante respecto a cómo vamos a estar mirando el lenguaje, es decir, como una herramienta que los hablantes usamos, ¿sí? Cuando decimos que es una herramienta que los hablantes usamos, decimos además que la vamos a usar siempre para cumplir ciertos propósitos, ¿sí? Es decir, siempre lo usamos para algo. Como hacemos con todas las herramientas, en realidad un martillo lo usamos para un propósito específico, un serrucho para un cierto propósito, una batidora para otro propósito, etc. Y no los tenemos en la mano por nada, ¿sí? El lenguaje lo podemos usar para muchos propósitos, en muchos contextos de uso diferentes. Podemos usarlos para dar órdenes, podemos usar el lenguaje para invitar amigos a comer, podemos usarlos para obtener cierta información, lo usamos para crear nuestros lazos personales con otras personas, por ejemplo, cuando nos juntamos con nuestros amigos a hablar por hablar, ¿sí? Lo usamos para plantear nuestro punto de vista, para discutir, para crear las reglas por las cuales nos regimos, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta que vamos a usar en todos los momentos de nuestra vida social, ¿sí? Y ese es el siguiente punto que es muy fundamental, que el lenguaje es una herramienta que usamos para alcanzar ciertos propósitos, pero siempre en el marco de nuestra vida social y colectiva, ¿sí? Lo que esto implica es que los propósitos por los que usamos el lenguaje en nuestra vida social no son individuales, sino que están definidos por nuestra comunidad, ¿sí? Son colectivos. Nosotros aprendemos cuáles son los propósitos propios de nuestras comunidades para usar el lenguaje, ¿sí? Y por lo mismo también son colectivas y son sociales las maneras en que vamos a usar el lenguaje para alcanzar esos propósitos, ¿sí? Un ejemplo que yo uso siempre con mi estudiante y que es muy fácil de comprender. A lo mejor no sé si aquí hay gente que, bueno, ya sabemos que hay personas aquí que son de Valdivia, no sé si esto pasará en Valdivia o en otros lugares de Chile, pero cuando en Santiago uno va a hacer una transacción, es decir, cuando uno va a un negocio a comprar, hay una cierta manera de usar el lenguaje que es adecuada y que se espera que uno use. Uno entra, pide el producto, pregunta el precio, paga y se va, ¿ya? Pero hay comunidades en las que necesitan hacer otra cosa para completar ese propósito. Hay comunidades en las que regatear es muy importante, ¿sí?
para alcanzar ese propósito de llevar a cabo una transacción. Y si tú no regateas, estás saltándote un momento importante de esa actividad social. ¿Sí? En las comunidades asiáticas, por ejemplo, esto es sumamente importante. Si tú no regateas, es como que le está faltando el respeto al vendedor y te reconocen rápidamente porque no regateaste. Ah, esta persona no es de acá, le podemos subir el precio, por ejemplo. ¿Sí? Cada sociedad, cada comunidad tiene una manera de usar el lenguaje para alcanzar ciertos propósitos y nosotros como hablantes nos vamos haciendo parte de esa comunidad en la medida en que vamos aprendiendo a usar el lenguaje tal y como nuestra comunidad usa el lenguaje. ¿Sí? Y esto tiene implicancias para nuestra vida social inicial, por ejemplo, para cómo nos relacionamos con otros en nuestro entorno familiar o nuestras comunidades más cercanas, pero tiene también implicancias para nuestro desarrollo como estudiantes, por ejemplo, ¿sí? En la manera en que aprendemos las formas adecuadas de usar el lenguaje en la escuela, en las distintas asignaturas, porque no escribimos igual cuando tenemos que analizar una novela, por ejemplo, en la asignatura de lenguaje, a cuando tenemos que explicar cómo se produce la reproducción celular en biología, por ejemplo, ¿sí? Tienen que ver con estas distinciones también. Entonces vamos a entender el lenguaje como una herramienta para crear significados en el marco de la vida social. ¿Ya? Esa es la manera que vamos a proponer para entender el lenguaje, ¿sí? Y esta herramienta para crear significados en la vida social tiene una gran complejidad y podemos proponer una especie de esquema que nos permita organizar esta complejidad, ¿sí? Vamos a tener en esta mirada hacia el lenguaje distintos niveles, ¿ya? El nivel más amplio, más general, y los términos que van a aparecer aquí son términos que además aparecen en el currículum de la asignatura de lenguaje, ¿ya? Para que si ustedes después quieren ir haciendo los vínculos ahí. El primer nivel va a ser el nivel del contexto de cultura o género. ¿Ya? El género tiene que ver con el contexto de cultura y corresponde a estos propósitos sociales por los que usamos el lenguaje. Por ejemplo, un propósito puede ser defender una postura, un punto de vista, y eso es lo que le da la forma al género argumentación. ¿Ya? O un propósito puede ser explicar un fenómeno y eso le da la forma a otro género que es la explicación. ¿Sí? Que se va a constituir de ciertos pasos para alcanzar ese propósito, ¿sí? El siguiente nivel es el que vamos a llamar contexto de situación o registro, que tiene que ver con la actividad específica en la que usamos el lenguaje, ¿ya? Esta actividad puede ser cotidiana o especializada. Por ejemplo, podemos hacer una instrucción sobre cómo hacer un queque, que sería una actividad cotidiana, o podemos hacer una instrucción sobre cómo manejar un microscopio en un laboratorio, por ejemplo, que sería una actividad especializada. También este contexto de situación tiene que ver con la manera en que los hablantes se van a relacionar entre sí, si es que hay una relación de lejanía o cercanía, si es que están posicionados en una jerarquía. Entonces, por ejemplo, usamos el lenguaje distinto con nuestra familia que lo que hacemos cuando lo usamos con nuestros colegas o con nuestros jefes, por ejemplo. Y este contexto de situación también tiene que ver con los modos de lenguaje disponibles o las herramientas de significado disponibles, si es que nos comunicamos o construimos textos orales o escritos o contamos con recursos audiovisuales, ¿sí? Entonces, cada vez que usamos el lenguaje lo hacemos a través de o pensando en completar un cierto propósito social inserto en este contexto de situación que involucra una cierta actividad, un cierto posicionamiento de los hablantes y unos ciertos recursos para llevar a cabo ese texto. Y luego vamos a tener entonces en el lenguaje propiamente tal 3 niveles diferentes. ¿Ya? El primer nivel va a ser el nivel del texto como toda una unidad de sentido, ¿sí? Y en el nivel de texto vamos a tener o vamos a disponer de recursos que nos permiten alcanzar los distintos propósitos sociales, ya sea para describir, evaluar, explicar, argumentar o construir nuestra realidad interna o externa. Vamos a contar con recursos para vincularnos con otros mediante el lenguaje e integrar otras voces, por ejemplo, en nuestros textos, y recursos para organizar los textos de manera coherente y cohesiva.
¿sí? El siguiente nivel va a ser el nivel de la oración, es decir, vamos del texto como una gran unidad de sentido al nivel de la oración, y ahí podemos centrarnos en lo que tiene que ver con estructuras gramaticales, con vocabulario, etc. ¿Sí? Y finalmente, el nivel que vamos a llamar de la forma, ¿sí? Desde un punto de vista pedagógico o de lo que nos interesa en términos educativos, podemos pensar ahí en todas las cuestiones que tienen que ver con la ortografía puntual, literal, el uso adecuado de recursos gráficos, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Y todos estos niveles van a estar en relación, obviamente, ¿sí? Lo que pasa en el contexto de cultura, el propósito para el que vamos a usar el lenguaje presiona de alguna manera el tipo de recursos en el lenguaje que vamos a seleccionar para construir un texto, ¿sí? Entonces, si mi propósito es contar una historia, hay ciertos recursos del lenguaje que voy a utilizar. Y si mi propósito es dar una orden, por ejemplo, hay otros recursos que voy a seleccionar, ¿sí? En esta manera de entender el lenguaje, o a partir de esta manera de entender el lenguaje, podemos entonces abordar su enseñanza y su evaluación, teniendo en cuenta que es una herramienta para hacer cosas en nuestra vida social, ¿sí? No una habilidad, sino que una herramienta, y que por lo tanto, al ser una herramienta, yo puedo enseñarle a un usuario a usar esa herramienta de mejor manera. Y también abordar su enseñanza y su evaluación enfatizando en distintos niveles en diferentes momentos, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la trayectoria formativa de los estudiantes. Puede que en un momento quizás nos interese más centrarnos en que estructuren un texto o un género de manera adecuada respecto a su propósito, y después nos vamos a centrar en aspectos relacionados con la forma, por ejemplo, con la ortografía, qué sé yo, ¿sí? Pero podemos ir tomando decisiones pedagógicas para ir focalizando en una dimensión y luego en otra, ¿ya? Porque efectivamente el lenguaje es una herramienta muy compleja, ¿ya? Para enseñarla de una sola vez. Voy a pasar ahora al siguiente y último momento de la sesión, por términos de la hora, y voy a tratar de ir lo más rápido posible para que tengamos tiempo al final, pero no tan rápido como para que sea una avalancha de información, ¿ya? Y así podamos tener al final de la sesión espacio para preguntas, ¿sí? La pregunta entonces clave en esta sesión es cómo podemos enseñar a escribir de manera explícita, ¿sí? Teniendo en cuenta esta manera de entender el lenguaje que hemos planteado, y también teniendo en cuenta la relación que existe entre lenguaje, enseñanza y conocimiento, ¿sí? Les voy a proponer en primer lugar una propuesta pedagógica, una estrategia pedagógica que se conoce como el ciclo de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Este es una estrategia, un modelo pedagógico que se creó en el contexto australiano para la enseñanza de la escritura en la educación escolar, en un contexto y en un momento en la educación australiana en la que había muchos niños en las escuelas que eran migrantes de primera generación que no tenían el inglés como su lengua materna, o migrantes, hijos de migrantes, es decir, segunda generación de migrantes que tenían como lengua materna en el hogar una lengua diferente del inglés, y su única vinculación con el inglés, que era la lengua escolar, era a través de la escuela, ¿sí? Entonces se formaba ahí una especie de como discontinuidad en el fondo respecto de lo que pasaba en el hogar y lo que pasaba en la escuela, ¿sí? Entonces, a partir de una experiencia de investigación en este contexto, se propone este ciclo de enseñanza-aprendizaje que está organizado alrededor de 3 etapas, ¿ya? Las etapas están aquí, son la deconstrucción, la construcción conjunta y la construcción independiente, ¿sí? Lo que es interesante de este ciclo es que estructura la enseñanza de la escritura alrededor de un género específico, ¿sí? No son como aspectos del lenguaje aislados o fuera de contexto, sino que tiene que ver con centrar y organizar todo el proceso de enseñanza alrededor de un género, ¿ya? Para ejemplificar esto vamos a usar el género argumentación o justificación, que es otro nombre con el que se le conoce en este marco teórico, ¿ya?
Perdón. El ciclo de enseñanza-aprendizaje para su aplicación implica algunos pasos previos que son importantes, ¿sí? Primero, para poder llevar a cabo la primera etapa, que es la de construcción, y que vamos a explicar en un momento, implica que seleccionemos un buen ejemplar del género que vamos a enseñar, ¿ya? Esto que parece obvio, es obvio, sí, yo me imagino que ustedes lo hacen también, no es tan simple, ¿sí? No porque no haya buenos textos en el mundo, sino porque encontrar un texto que sea adecuado en términos de su longitud, en términos de la temática que queremos tratar, que sea accesible para el conjunto de estudiantes, en términos a lo mejor de los recursos de lenguaje que nos interesa focalizar, ya se pone cada vez más complicado, ¿sí? Pero no es imposible, ¿ya? Algunos profesores que aplican este ciclo lo que hacen es seleccionar un ejemplar que es lo suficientemente bueno y luego modificarlo para, para los propósitos de su enseñanza. Si, por ejemplo, si un texto muy largo, puedo hacer una síntesis de ese texto y generar el ejemplar con el que voy a trabajar, ¿sí? Un segundo paso importante es que tengamos nosotros como docentes una comprensión muy clara de la temática sobre la que va a tratar el género, ¿ya? Que sepamos de qué va la cosa para que podamos discutir eso también con los estudiantes, ¿sí? Tenemos que comprender también cuál es la estructura de ese género, cuáles son sus etapas y cuáles son los recursos de lenguaje más importantes en ese género. Y otro paso importante que también vamos a revisar un poquito más adelante es que tenemos que tener en cuenta la selección de un conjunto de otros textos u otro tipo de recursos que los estudiantes puedan utilizar más adelante en este ciclo. Ya ahí les voy a mostrar a qué me refiero. Pero lo importante para el primer momento del ciclo tiene que ver con encontrar un buen ejemplo y tener conocimiento sobre cuál es la estructura de ese género que yo voy a enseñar. ¿Sí? Ya, como les decía entonces, este ciclo se compone de 3 etapas, de construcción, construcción conjunta y construcción independiente. ¿Ya? Y en cada etapa, algo que los docentes tenemos que hacer es, son 2 cosas muy importantes. Uno es establecer el contexto de la escritura, es decir, ser capaces de enseñarles de manera explícita a los estudiantes cuál es el propósito de este texto, cuál es la audiencia esperada de este texto, cuál es el tipo de actividad en la que este texto se construye, cuáles son los recursos de significado fundamentales con los que se cuentan para producir este texto y también construir el campo, ¿sí? Están aquí estos 2 elementos, ¿sí? Establecer el contexto y construir el campo. Y construir el campo quiere decir básicamente darles a los estudiantes significados o contenidos para que puedan darle sentido al texto y para que luego puedan también ellos construir otro texto, ¿ya? Y aquí les quiero como hacer como una vuelta rápida al segundo ejemplo que les mostré, el texto de la estudiante Pase sobre la migración. Una de las dificultades de escribir ese texto era que los estudiantes tenían que tener conocimiento sobre el proceso migratorio y entender, tener contenido para poder decir si los migrantes son un problema social o no, los migrantes no son un problema social por estas razones. Lo que a ese estudiante le faltaba en particular era tener como esa enjundia en el fondo para ponerle al texto, ¿sí? Y eso tiene que ver con esta construcción del campo, ¿ya? En la deconstrucción entonces se presenta un modelo del género que va a ser el foco de enseñanza y el profesor tiene la responsabilidad de construir ese género, es decir, desarmarlo como una especie de Lego en sus partes estructurales, en sus etapas y mostrar cuáles son los recursos, los recursos discursivos o de otro tipo que hacen que ese texto sea un buen ejemplo de ese género, ¿ya? En este caso yo les voy a mostrar brevemente cómo se hace esto con el género argumentación, ¿sí? Y para eso tenemos que entender que el género argumentación tiene como propósito defender un punto de vista sobre un tema que está abierto a la discusión, es decir, sobre el que no hay una sola posición posible. Eso es sumamente importante, ¿sí? Y para eso vamos a presentar evidencias o argumentos.
Y la estructura más tradicional de este género es la presencia de una tesis, luego argumentos y luego reiteración de la tesis, que sería en términos retóricos la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Y algunos recursos discursivos textuales, discursivos o textuales más comunes que vamos a ver en estos géneros, es el uso de recursos de conexión que nos permiten señalar relaciones lógicas de causalidad, es decir, estoy argumentando esto por esta razón, por esta evidencia. Podemos encontrar cierto tipo de marcadores discursivos que organizan la información, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, por una parte, por otra parte, etc. Dependiendo del nivel formativo, digamos, podemos quizás encontrar también la integración de otras voces en el texto, por ejemplo, que se presente como evidencia el estudio que alguien más hizo o lo que un autor dice en relación al tema. Y también en niveles más especializados el uso de nominalización, ¿sí? Para presentar una mirada más especializada sobre el tema, ¿ya? Vamos a ver entonces la deconstrucción. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, gracias Romina. Gracias Tatiana, gracias. Muchas gracias a todos. Ya, vamos bien. Vamos a ver entonces un ejemplo de deconstrucción. Algo que es sumamente clave cuando estamos haciendo escritura, cuando estamos haciendo lectura también, es que recordemos siempre que nuestra primera aproximación al lenguaje es a través de la oralidad y que la manera en que creamos textos orales es muy diferente de la manera en que creamos textos escritos, ¿ya? La oralidad es mucho más accesible a los estudiantes. Por lo tanto, lo primero que hago al hacer la deconstrucción es hacer una deconstrucción oral del contenido del texto, ¿ya? ¿Para qué hago esto? Para que yo me asegure que en términos del significado que ahí está, todos los estudiantes van a entender lo que el texto está diciendo porque yo se los voy a traducir primero oralmente. Eso va a hacer que ellos puedan leer el texto conmigo después sin tener que estar preocupados de no entiendo esta palabra, no sé lo que esto me está diciendo, sino que poder abordar esa lectura de una manera más fluida porque ya saben qué es lo que el texto dice, ¿sí? Entonces hago la deconstrucción oral, les digo lo que el texto dice y además puedo ir sugiriendo la manera en que el texto va diciendo lo que va diciendo, es decir, cuáles son sus etapas, ¿ya? Yo voy a hacerles ahora a ustedes la deconstrucción oral del ejemplo que les voy a mostrar, ¿ya? La tengo escrita, ¿ya? No porque, bueno, para que no se me olvidara y también para que vean que podemos, para que puedan ir siguiendo esta deconstrucción oral también en la escritura, ¿ya? Normalmente lo que haríamos sería decirles solamente a los estudiantes, ¿ya? Entonces, les voy a decir de qué va este texto. El texto que vamos a leer ahora es un texto que habla sobre los migrantes, ¿ya? Y el propósito que tiene este texto, es decir, lo que el escritor quiere hacer con este texto, es plantearnos su punto de vista sobre un tema relacionado con los migrantes, que en este caso tiene que ver con decir que los migrantes son una contribución al país al que llegan, ¿ya? O sea, el escritor nos va a decir que los migrantes van a aportar cosas buenas a los lugares donde se instalan, ¿sí? Para hacer esto, en el primer párrafo del texto que vamos a leer, el escritor nos va a presentar este tema sobre el que va a hablar, que es el tema de la migración, y luego nos va a decir de manera muy explícita cuál es su punto de vista sobre este tema, ¿sí? Nos va a decir, yo pienso que los migrantes son una contribución al país, ¿sí? Y terminando ese párrafo, nos va a adelantar, nos va a predecir cuáles van a ser los 3 argumentos que va a desarrollar en los otros párrafos para defender este punto de vista, ¿sí? Los 3 argumentos que nos va a presentar y que va a predecir aquí son, primero, que los migrantes traen cosas buenas a nuestra cultura, nuevas cosas y cosas buenas, como por ejemplo algunas fiestas o algunas comidas nuevas, por ejemplo. 2, nos va a decir que los migrantes nos van a ayudar a ver nuestra propia sociedad de otra manera, a verla más críticamente y mejorarla. Y 3, nos va a decir
que los migrantes también pueden traer oportunidades económicas de trabajo al país en el que ellos se instalan y de esa manera ayudar a que prospere y crezca, ¿ya? De eso se trata el texto que vamos a leer ahora, ¿ok? Ya. Una vez que hago la predicción oral, una vez que hago esta deconstrucción oral del texto, recién ahí hacemos la lectura. Dependiendo del nivel de sus estudiantes, cada uno de ustedes sabe cuál es el nivel de sus estudiantes, puedo yo, profesor, hacer la lectura en voz alta de este texto y pedirles a ellos que sigan la lectura, o puedo nominar a estudiantes para que hagan la lectura en voz alta. Algo que es sumamente importante aquí es que cuando nominemos a los estudiantes, sean estudiantes que sepamos que lo van a hacer bien, que sepamos que no van a sentirse en una posición vulnerable al leer en voz alta, que sepamos que puedan ser un buen ejemplo de lectura para los otros, porque hay mucho de esta relación que vamos a construir con los estudiantes tiene que ver también con crear una identidad positiva en ellos como aprendientes. ¿Ya? Es algo que vamos a también tocar en un momento más adelante. Entonces, leo este texto. Aquí, este es un ejemplo que yo inventé para propósitos de esta clase, ¿ya? Y solamente tengo los 2 primeros párrafos, también por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces, voy a leerlo. Dice, el proceso migratorio adquirió notoriedad pública en Chile a partir de los años 90, luego del retorno de la democracia al país y en el marco de los años de bonanza económica de ese periodo. Ahí se me pasó una L, perdón. Si bien Chile ha sido destino de migrantes durante toda su historia, incluso mediante procesos migratorios gestionados por el Estado, pareciera ser que en la actualidad el discurso público construye la figura del inmigrante como otro peligroso y nocivo para la estructura social y los intereses de los ciudadanos chilenos. Frente a esta posición transversalmente construida en los espacios de comunicación pública y en los medios de comunicación tradicionales, se plantea en este ensayo que los migrantes, lejos de ser un problema social, son un aporte a las sociedades en las que se insertan, enriqueciendo nuestra vida cultural, social y económica. 3 son los argumentos centrales para defender esta posición. En primer lugar, los migrantes aportan nuevas prácticas culturales que enriquecen la cultura del lugar que los recibe. En segundo lugar, los migrantes nos hacen cuestionarnos sobre nuestras estructuras sociales para motivar cambios que pueden ser a la larga muy positivos. Finalmente, los migrantes abren oportunidades económicas nuevas para nuestra sociedad. Cada vez que una comunidad migra de un país a otro, lleva consigo sus prácticas culturales como una manera de mantener su identidad de origen y sentirse aún parte de un colectivo. Estas prácticas culturales pueden enriquecer a la cultura de origen en muchas y diferentes dimensiones. Un ejemplo de esto que resulta muy evidente en Chile es el ámbito de la alimentación. Desde los años 90 en adelante se produjo una importante migración de ciudadanos peruanos a Chile que con el tiempo pudieron insertarse en nuestra cultura y contribuir al espacio gastronómico con sus platos tradicionales como el ceviche y el pisco sour. Hoy en día la gastronomía peruana es una de las más importantes y más valoradas en nuestro país. Por otro lado, se han integrado... Hay problemas con el audio, me dice Rodolfo, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Rodolfo, a lo mejor hay un problema con tu conexión. Espero que lo puedas solucionar, ¿sí? Por otro lado, se han integrado al menos en la región metropolitana. Ahora sí, ya, perfecto. Otras prácticas culturales como actividades religiosas de tipo popular, por ejemplo, la celebración del Señor de los Milagros, que enriquecen nuestras propias prácticas culturales y de religiosidad popular. ¿Ya? Ese es el texto de ejemplo que yo creé y ahora que lo veo además tiene algunos errores ortográficos, por ejemplo, o de tipeo. ¿Ya? Eso también es importante cuando ponemos los ejemplos que ojalá estén los más limpios posibles porque los estudiantes lo ven y al tiro dicen, ah, pero ¿cómo? Entonces se puede hacer así también. Ya. Una vez que leo, estamos, recuerden, en la etapa de deconstrucción. Una vez que lo leo, lo que voy haciendo es mostrándole a los estudiantes cuáles son las piezas que arman este puzzle en el fondo. Entonces puedo decir, por ejemplo, este texto parte diciéndonos, o el primer párrafo de este texto funciona como una introducción, ¿ya? Y en esta introducción, lo que hace el escritor es contextualizar el tema en esta parte,
¿sí? Fíjense que aquí habla de el proceso migratorio, cuándo ocurre, qué ha pasado con la migración en Chile durante su historia, cómo había una relación entre el Estado y la migración, por ejemplo, y cómo ahora en el discurso público, es decir, los medios de comunicación, lo que la gente habla a lo mejor en las redes sociales, se construye una idea negativa de los migrantes. ¿Ya? Esto está contextualizando un problema. En el siguiente momento de este párrafo, el escritor nos va a decir, esta es mi posición frente a este tema problemático, ¿sí? Y si se fijan, lo va a hacer de manera muy explícita. Se plantea en este ensayo que podríamos también hacerlo en primera persona. Quiero defender mi punto de vista que es tal, ¿sí? Y lo que este ensayo va a plantear es que los migrantes son un aporte a las sociedades en las que llegan, ¿sí? Y finalmente, en este primer párrafo, se predice el contenido, es decir, el escritor nos va a decir, nos va a sintetizar en el fondo, muy brevemente, cuáles son los 3 argumentos que nos va a presentar en el resto del texto para defender su postura, ¿ya? Es decir, cuando escribimos este texto de argumentación, esperamos que en este primer párrafo de introducción se nos contextualice el tema, se nos diga cuál es la posición del autor y se prediga cuáles van a ser los argumentos, ¿sí? Y luego, en el segundo párrafo, que en este caso solamente tenemos 2, el segundo párrafo va a ser el primer argumento, ¿ya? Y fíjense que el primer argumento se constituye de 2 partes, ¿ya? La primera parte es el punto que quiero decir. Y este punto es básicamente el mismo que está aquí, ¿sí? Dicho en otras palabras, ¿sí? Que los migrantes contribuyen a la cultura a la que llegan. Como ese punto ya lo planteé, lo que tengo que hacer en este párrafo es dar una evidencia o un ejemplo. En este caso, la evidencia tiene que ver con cosas concretas que podemos ver respecto de la contribución de los migrantes. En este caso, bueno, como a esta profesora le encanta la comida peruana, lo primero que pensó fue el ceviche y el pisco sour, ¿ya? Pero podría haber sido otra cosa. Podrían haber sido otras dimensiones de la cultura que vienen como nuevas, ¿sí? Esto es lo que hacemos cuando deconstruimos este texto. Esta manera de deconstruir es relativamente simple. Ya vamos a ver que les voy a presentar otra estrategia, espero alcanzar. Voy a tener que hacer un poco rápido, pero una estrategia que implica hacer una lectura mucho más detallada del texto que podemos utilizar tanto para la deconstrucción del género como para leer otros textos para adquirir conocimiento sobre el que podamos escribir. ¿Ya? Y aquí es donde viene entonces la segunda etapa, que es la etapa de construcción conjunta. Una vez que deconstruí el texto, mostré cómo funciona, en el fondo es como tener una máquina y desarmarla para ver cómo es que funciona. Lo que tengo que hacer es tratar de volver a armar la máquina, ¿sí? Y es conjunta porque en esta etapa la mayor responsabilidad de guiar el proceso todavía está en las manos del profesor, ¿ya? Por esto es que lo llamamos enseñanza explícita, porque el profesor está abiertamente enseñando la escritura y se está responsabilizando de guiar este proceso, ¿sí? En la construcción conjunta tengo que primero construir un campo, una temática para que los estudiantes tengan contenido sobre el que hablar. Esto es sumamente importante. Si los estudiantes no saben el campo, no conocen el campo, no tienen contenido, muy difícilmente van a poder construir un texto, ¿ya? Una manera fácil de hacer esto es construir textos sobre cosas o experiencias que ellos ya tienen o conocen, pero una mejor manera sería aprovechar esta etapa en la que estoy, o esta instancia en la que estoy enseñando escritura para enseñar un cierto contenido, un cierto conocimiento, que puede ser relevante para el currículum del lenguaje o puede ser relevante para el currículum de otra disciplina, ¿ya? O a lo mejor en historia están viendo algún fenómeno histórico particular o están hablando sobre ciudadanía y derechos, por ejemplo, quizás puedo traer ese contenido y integrarlo como un campo a esta escritura. Y entonces lo que hago en la construcción conjunta es que siguiendo el modelo presentado sobre el género que quiero enseñar y los recursos discursivos que discutí con los estudiantes, aquí voy a guiar la escritura de un nuevo texto,
¿sí? Y nuevamente tengo que recordar, establecer para los estudiantes el contexto, es decir, el propósito, la estructura y hablar sobre el campo, ¿sí? Pero antes de esto, obviamente tengo que definir un tema para poder hacer la escritura de un nuevo texto, ¿sí? En este caso, como es un género argumentativo, el tema que yo escogí tiene que ver con los niños y el uso de las tecnologías digitales, ¿ya? Y vamos a plantear más adelante una pregunta que tiene que ver con si estamos de acuerdo o no en que los niños usen tecnologías digitales. Por ahora lo vamos a dejar como un tema amplio, ¿ya? Los niños y las tecnologías digitales. Voy a tener que recopilar textos para que los estudiantes puedan tener contenido sobre el que escribir, textos que les permitan aprender sobre este tema, ¿ya? Y dependiendo del nivel de los estudiantes, puedo realizar actividades de lectura conjunta. Puedo, por ejemplo, hacer la misma preparación para la lectura que les mostré en la de construcción y que los estudiantes lean de manera independiente, o puedo hacer con ellos una lectura detallada, ¿ya? Y la lectura detallada es algo que yo puedo utilizar para ayudarles a acceder a un texto, a su contenido, al conocimiento que ese texto presenta, pero también la puedo usar como una manera de preparar la escritura, ¿ya? Voy a modelar aquí lo que tiene que ver con la lectura detallada de un texto. Y parto siempre con una preparación a la lectura, que es esta de construcción oral de todo el contenido, ¿sí? Este texto que yo les voy a presentar ahora es una sección de un informe de la UNICEF sobre el uso de la tecnología en los niños, ¿ya? Y es solamente una pequeña sección de este texto para que puedan abordar o ingresar al tema del uso de la tecnología en los niños, ¿ya? En la preparación a la lectura, cuando lo digo oralmente, puedo decir, vamos a leer entonces una sección de un informe que escribió la UNICEF sobre cuáles son los efectos que tiene la tecnología digital en los niños en diferentes partes del mundo, ¿ya? Diferentes niños tienen distintas experiencias, ustedes están aquí en la escuela, pero hay niños que a lo mejor no pueden ir a la escuela o tienen otras maneras de educarse y para ellos quizás la tecnología digital tiene otras ventajas, ¿ya? En ese sentido, lo que este informe nos va a plantear es que hay ciertos aspectos o dimensiones positivas de que los niños usen tecnologías digitales como computadores, los teléfonos inteligentes, los tablets, etcétera, o cualquier otra herramienta que les permita acceder al Internet, ¿ya? Cuando estoy accediendo a la lectura, también puedo hacer actividades para integrar a los estudiantes en la discusión y preguntarles cuáles son sus experiencias, por ejemplo, con las tecnologías digitales, ¿sí? Lo importante es que sean preguntas que ellos puedan responder desde su experiencia y no que estén evaluando qué conocimiento tienen sobre el tema, ¿ya? Y aquí también puedo decirles, por ejemplo, que esta sección del informe va a presentar un resumen de cuáles son los puntos principales que el informe completo nos va a plantear, ¿ya? Y algo importante de cómo está construida esta sección es que si se fijan, el texto usa distintos colores y las partes que están más oscuras en azul sintetizan un punto y el punteo que sigue después nos da ejemplos o evidencias de ese punto, ¿ya? Entonces nosotros podemos centrarnos solo en el punto en azul para entender cuál es, digamos, la perspectiva general y luego ir viendo, por ejemplo, en los punteos para ir leyendo cuáles son las evidencias que sustentan esos puntos, ¿ya? Entonces así preparo la lectura. Y luego puedo ir a la lectura detallada. Ay, me estoy quedando sin tiempo. Les pido disculpas. Aquí voy a tener que pasar muy rápido. Para la lectura detallada implica una lectura de cada oración del texto, ¿ya? Como una unidad. Parto haciendo esta preparación de la lectura en su deconstrucción oral, ¿ya? Por ejemplo, aquí me estoy centrando, perdón, estoy indicando con mi dedo en la pantalla. Me estoy centrando en este párrafo, ¿ya? Voy a hacer la lectura detallada, la preparación, perdón. La primera oración que está en azul nos dice que los computadores, tablets, teléfonos ya cambiaron la manera en que el mundo funciona y que como más niños se están conectando al Internet cada vez, la manera en que estos niños son niños o viven su niñez también está cambiando, también es diferente, ¿sí? De nuevo la traduzco oralmente. En este caso no es tan distinta la versión, pero puede haber casos en que la versión escrita sea más diferente de la oral, ¿sí? Luego leo la oración en voz alta para todos los estudiantes.
Vamos a leer entonces la oración todos juntos. Por favor, sigan en su texto mientras yo la leo. La tecnología digital ya ha cambiado el mundo y a medida que aumenta el número de niños que se conectan en línea en todos los países, está cambiando cada vez más su infancia, ¿sí? Y luego, lo que voy a hacer en la lectura detallada es reconocer significados en la oración, ¿ya? Aquí lo que quiero hacer es que los estudiantes participen de la actividad de una manera sumamente guiada, ¿ya? Por ejemplo, y aquí voy a pedirle que alguien actúe de estudiante y me diga la respuesta, ¿ya? En esta primera oración hay 3 palabras que los autores usan para referirse a los computadores, tablets, teléfonos y otros aparatos que usamos en la vida diaria para conectarnos, ¿sí? ¿Alguien puede ver estas palabras? Están al inicio de la oración. Tecnología digital. Muy bien, ¿quién respondió ahí? La Lore. Lore, muchas gracias. Muy bien, Lore, la tecnología digital. Ya, ¿qué hice aquí? Lo que hice fue dar una tarea en la que el estudiante reconoce un significado en el texto. Lo único que el estudiante tiene que hacer es seguir la pista que yo le di, mirar y reconocer, ¿sí? Ustedes me van a decir, esta es una actividad de poco desafío cognitivo. Lo es, porque tiene otro propósito, ¿sí? El propósito no es saber si el estudiante entendió o no entendió. El propósito es involucrarlo, comprometerlo en la lectura, en la actividad y darle una oportunidad de participar de manera exitosa para que yo le pueda decir, muy bien Lore, perfecto, gran trabajo, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer, no me interesa saber si entendió o no entendió, quiero que participe para poder decirle, lo hiciste muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aquí dice muy bien Francisca, Lore fuiste tú. Muy bien Lore, excelente trabajo, las palabras son la tecnología digital. Esta es una manera de progresivamente ir construyendo una identidad positiva en los estudiantes, ¿sí? Ustedes como profes saben que siempre los que participan en la sala de clases son los 2, 3 o 4 o 5 que están sentados más adelante y los 20 o 30 que están atrás muchas veces no participan. Con este tipo de actividad lo que logro es que es una actividad relativamente simple, de modo que el que participa tiene, yo diría, 0,1 chance de equivocarse y por lo tanto se va a empezar a sentir más motivados a participar. Precisamente Ruth genera interés por participación y autoestima. Ese es el propósito de hacer esto, no es otro, ¿ya? ¿Qué pasa si los estudiantes no reconocen los significados en el texto? Si yo di las pistas suficientes y dije, son las 3 primeras palabras que están al inicio de la oración, no hay estudiante que no lo pueda reconocer. Y entonces siempre voy a ir a ganancia con este tipo de preguntas, ¿sí? Profesora, disculpe, Dígame. mi internet es un poco malo y si pongo, voy a tratar de ver, Sí, de poner dale. el video. Lo que pasa es que, según lo que usted dice, que participan los 5 primeros, a mí me pasa un poco lo contrario, como que, y sobre todo desde la pandemia, muchos quieren participar. Maravilloso. Muchos, de verdad que hay mucho interés y primero era por recibir como un incentivo, pero ahora se genera que son tantos y desde distintas partes que se ha tenido como que, para hacer ejercicios de lectura, sí, como adaptar las salas. Ya. Las salas, hacer como grupos más pequeños, porque todos tienen como muchas ganas. Yo creo que es un poquito como un estigma que algunos quieren. La lectura y escritura les genera como harto interés. ¿En qué nivel haces clases tú, En Francisca? media. Ah, mira, qué Estoy con interesante. tercero y cuarto, sí. Ya, Con tercero y maravilloso. cuarto. Sí, a veces incluso se nos pasa la hora y a veces lo siento como más motivados ellos que a mí. Es un poco raro como el panorama. Maravilloso, Entonces, Francisca. busco como herramientas para tratar de hacerlo como un poco más práctico. Si en realidad la teoría ya creo que está tan obsoleta que con ejercicios tratar de incentivarlo. Precisamente, bueno, eso es precisamente lo que estamos tratando de mostrarles, estrategias en las que los estudiantes puedan involucrarse también. Si tus estudiantes participan, genial, pero en general la experiencia que yo he escuchado, la que me ha tocado a mí, es que cuesta mucho hacerlos participar, ¿sí? Pero si tú no tienes ese problema, me alegro, es fantástico que así sea. Ahora, una vez que, perdona Francisca, pero voy a continuar por términos de tiempo, pero gracias por esa experiencia.
Una vez que reconocen los significados que les pedí que identificaran, les voy a pedir que los subrayen, ¿sí? Entonces, por favor, ahora todos subrayen o coloreen estas 3 palabras, ¿sí? ¿Para qué? Una vez que termino de hacer toda esta lectura detallada, voy a tener un texto que está subrayado y que me permite ir tomando notas para tener contenido para la escritura, ¿ya? Y el último paso, que es sumamente importante también, es que yo, a partir de estas palabras que hice que los estudiantes identificaran, hago mi momento de enseñanza. ¿Sí? En el fondo, la actividad que el estudiante hizo, para mí es un trampolín para enseñar algo sobre el lenguaje o sobre el contenido disciplinar, si ustedes quieren, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. La palabra digital que subrayamos aquí puede tener varios significados, ¿ya? Uno de esos significados tiene que ver con los dedos. Algo digital es algo relacionado con los dedos, ¿ya? En el caso, cuando usamos digital con tecnología, a lo que se refiere es a una manera particular en la que estos aparatos tecnológicos almacenan información, ¿sí? Ahora bien, como tenemos, por ejemplo, teléfonos inteligentes que usamos con los dedos o pantallas de tablets que usamos con los dedos, ahí hay un doble sentido en el término tecnología digital, ¿sí? Quiere decir una tecnología que almacena información en bits, ¿ya? Pero también una tecnología que yo uso con mis dedos. Entonces usé ese término para explicar algo de contenido. Obviamente aquí ustedes me pueden decir es un contenido muy simple, pero bueno, el texto va a ir teniendo distintos momentos para ir enseñando distintas cosas, ¿sí? Entonces aquí es cuando yo enseño algo nuevo sobre el lenguaje, ¿sí? Aquí está el guión de esta lectura detallada más organizado con las etapas en las que yo trabajo. Preparar, focalizar, la tarea que es lo que el estudiante me va a responder, evaluar, subrayar, evaluar muy efusivamente es muy importante y elaborar, ¿sí? Yo les voy a pedir a Bernardino que después me colabore para mandarles la presentación para que ustedes puedan ver estos pedacitos de guión de lectura detallada con más detención, ¿ya? Cuando termine de leer todo el texto o el fragmento que haya escogido, voy a terminar con un texto que está subrayado, ¿sí? Y cuando tenga ese texto subrayado, lo que puedo hacer es pedir que venga un estudiante como escribano a tomar nota de lo subrayado. Como escribano quiere decir que él solamente va a tener la tarea de copiar en la pizarra lo que el resto de los compañeros le plantee, ¿sí? Por ejemplo, tecnología digital, más niños se conectan, más diferente es su infancia. Tomar notas, ¿ya? Y como nuestra tarea es escribir un texto argumentativo sobre si estamos de acuerdo o no con que los niños usen tecnologías digitales, podemos ir organizando las notas según ventajas y desventajas, ¿sí? Respecto a lo que el texto plantea. Ya, y aquí sí que voy a ir corriendo, les pido 1000 disculpas. Entonces, para la tarea de escritura, ahora que nos vamos a poner a escribir un texto, los estudiantes y las estudiantes ya tienen 2 conocimientos clave. Uno, cuál es el género que tenemos que escribir, porque lo planteé, lo presenté en la deconstrucción. Y 2, el conocimiento sobre este texto nuevo que vamos a escribir, ¿sí? Y algo que es fundamental es que el profesor o la profesora siempre tienen que estar a cargo de la escritura de este género argumentativo en este caso, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Los estudiantes van a tener sus notas a mano, notas tanto del género como del tema, ¿sí? Y el profesor o la profesora pueden ayudarlos a organizar un esquema en la pizarra con las etapas del género y obviamente plantear la pregunta, que en este caso va a ser, ¿estás de acuerdo con que los niños y niñas tengan acceso a la tecnología digital? Como ya leímos sobre el tema, podemos plantear una cierta postura respecto a esta pregunta, ¿sí? Y el conjunto de estudiantes tiene que ponerse de acuerdo para esto. Y eso de la guía ya se los dice. Y entonces una vez que tenemos, podemos organizar una estructura general, es decir, bueno, cuáles son los argumentos que vamos a plantear, cómo vamos a contextualizar el tema, etcétera. Y recién ahí comienza la escritura conjunta. Podemos presentarlo a los estudiantes en un esquema como este para que recuerden cómo tiene que ir construyéndose este texto, ¿ya? Y en la escritura conjunta, de nuevo, podemos escoger un escribano o escribana. Esto es muy importante. La tarea de este estudiante es anotar en la pizarra lo que sus compañeros le digan, ¿ya?
Solo los estudiantes o las estudiantes que estén sentados en el grupo van a tener la responsabilidad de contribuir al texto, es decir, cómo vamos a ir escribiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el que está adelante está en una situación vulnerable y no lo queremos hacer pasar por una situación de vulnerabilidad. Él solamente va a escribir lo que otros le digan. ¿Ya? Entonces la responsabilidad del que está ahí es escribir y la responsabilidad del grupo es tener ideas. Vamos a ir cambiando a los estudiantes en ese rol. ¿Sí? La idea es que cada contribución del grupo sea aceptada. Por ejemplo, un estudiante nos va a decir, ya, podemos partir diciendo que las tecnologías digitales son los teléfonos móviles y los computadores. Lo escribimos, ¿ok? Seguimos con la siguiente contribución para continuar el texto. Y luego de un momento podemos volver a eso, volver a lo que hemos escrito y guiar un trabajo de edición. ¿Ya? De esta manera todos los estudiantes sienten que pueden contribuir y sienten que van a construir en conjunto a la escritura de un texto. ¿Ya? Aquí yo quería hacer con ustedes la construcción conjunta, pero por cosas de tiempo no vamos a alcanzar, pero en este momento yo les habría dicho, bueno, ustedes que ahora son mis estudiantes, ¿cómo podríamos partir hablando sobre el tema de las tecnologías digitales? ¿Sí? ¿Con qué oración partiríamos el texto para contextualizar el tema? Y les habría puesto esta primera oración del texto original que leímos para que tuviéramos una guía, ¿sí? Entonces a lo mejor les podría haber dicho, quizás podemos partir diciendo como en qué momento la tecnología digital se volvió tan importante en el mundo, por ejemplo. ¿Cómo podríamos crear una oración en relación a eso? ¿Sí? Alguno de ustedes me habría dado una oración, ¿ya? Pues esta tarea toma mucho tiempo, ¿ya? La tarea de construcción conjunta toma mucho tiempo, pero créanme que vale la pena. Yo lo he hecho con estudiantes en lingüística, hemos trabajado con estudiantes incluso en niveles de formación doctoral con esta manera de enseñar a escribir y créanme que los resultados son muy interesantes. Hay un avance en el proceso de escritura que es muy notorio. Y finalmente, en el ciclo de enseñanza-aprendizaje, después de que hicimos todo este trayecto, recién ahí le damos a los estudiantes la tarea de construir de manera independiente un texto por sí mismos. Y aquí, de nuevo, dependiendo del nivel de los estudiantes, podemos hacer que primero escriban un texto en equipo, en parejas o en tríos, y luego uno de manera solitaria. Por ejemplo, ahí ustedes pueden evaluarlo según el nivel de sus estudiantes. Y bueno, como les decía, el ciclo de enseñanza-aprendizaje puede tomar varias horas e incluso varias semanas para completarse, dependiendo de lo que queramos enseñar, los objetivos de enseñanza, el grado de profundidad, etc. Para cerrar el ciclo podemos llevar a cabo una evaluación formativa o sumativa, dependiendo de las planificaciones de cada uno, y tal como planteó una profesora, utilizar pautas y rúbricas o rúbricas de evaluación para que los estudiantes cuando lleguen al final y tengan que escribir el texto por sí mismos sepan cómo van a ser evaluados y qué es lo que tiene que haber en ese texto, y esa rúbrica obviamente tiene que ser consistente con lo que le hemos enseñado a propósito de ese género, ¿sí? Para cerrar y para que tengamos 2 minutos de preguntas, lo que he querido plantearles hoy día tiene que ver con lo importante que es enseñar la escritura de manera explícita, ¿ya? Entendiendo que en general la escritura y la lectura parecieran quedarse en un nivel relativamente superficial cuando la enseñamos. Una razón es porque no hay mucho tiempo, pero si tomamos el tiempo vamos a ver que el aprendizaje en otras dimensiones también avanza rápidamente, ¿sí? Algo que para mí en mi trabajo es muy importante es que enseñar de manera explícita la lectura y la escritura nos ayuda a democratizar el acceso a los recursos semióticos que los estudiantes y las estudiantes necesitan para contribuir a sus comunidades. ¿Por qué les digo esto? Porque en mi labor en la universidad, y a lo mejor a ustedes también les pasa en sus contextos educativos, uno distingue rápidamente estudiantes que tienen un capital cultural diferente y rápidamente pueden como entender y alcanzar las expectativas que se tienen en ese momento formativo, pero no todos tienen el mismo capital cultural, y lo que estamos haciendo al enseñar de manera explícita es precisamente hacer accesible para todos estos recursos semióticos, ¿sí? Y eso por lo menos para mí es sumamente importante. Y desde un punto de vista pedagógico,
lo que también quiero como poner en juego es que las actividades de orientación más constructivista, que suelen centrarse en que los estudiantes descubran por sí solos cierto tipo de conocimiento, pueden dejar atrás a los estudiantes menos aventajados, a los que no han tenido cierto tipo de experiencia, a los que no cuentan con cierto capital cultural. Y por lo tanto, ahí se hace mucho más importante usar estrategias que sean explícitas para la enseñanza. ¿Sí? Tiempo para preguntas nos quedan, son las 11:30, pero yo me puedo quedar 5 minutitos más si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ahí está mi correo por si alguien quiere contactarme y una lista de referencias si alguien quiere revisar después. De todas maneras, le voy a pedir a Bernardita que les haga llegar la presentación para que todos puedan verla. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Tomás. Qué bueno leerte aquí. Muchas gracias, Ruth, Romina, Francisca. ¿Dónde está? Está la presentación, Grace, pero lo voy a poner aquí en el chat también por si acaso no lo ven. Hay una manito. Ingrid, dale nomás. Estabas muteada, Ingrid, no te escuchamos. Yo no tengo ninguna pregunta, solamente dar las gracias por lo aprendido. Y eso, espectacular, de verdad espectacular la clase. Muchas gracias, Ingrid, me alegro. Ojalá Te que agradezco. les pueda servir. No, muchas Eso es. gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, veo que no hay preguntas. De todas maneras, como les digo, ahí queda mi correo por si alguien quiere discutir algo, si alguien quiere, no sé, pues que les mande bibliografía, lo que sea, cuenten con eso también. Jorge. Jorge, ¿tienes tu manito arriba? Hola, buenos días, mucho gusto. Hola, Jorge. Gracias por la presentación, fue muy didáctica. Y con respecto a lo que ha presentado, me da la impresión de que es importante destacar la relación entre la presentación que busca un texto escrito con la labor oral, que también lo mencionaba al comienzo, es decir, la interacción entre estas dos modalidades lingüísticas, del oral con lo escrito, que es sumamente importante, y por la construcción del desarrollo de la actividad escrita, y luego también destacar el tema del objetivo o el contexto, más bien dicho, de comunicación en el cual se inserta un texto argumentativo, o sea, que no quede en una sala de clase. Porque Sí, efectivamente los alumnos o se ponen la nota o se van también, bueno, ¿para qué escribo esto? Y el tema de escribir un texto argumentativo es tremendamente potente, en cierto modo, porque incide en lo social. Lo social creo que es sumamente potente para los alumnos. Bueno, en la época que estamos viendo de alguna manera interactivamente todo. Entonces, lo oral es sumamente potente, dar tiempo también para ver la expresión de los muchachos y cómo usa cierto vocabulario también importante, que a veces está un poco disminuido quizás. Y luego la parte de escritura, y que tiene que ver un objetivo con respecto al objetivo de comunidad también. ¿A dónde va nuestro texto construido de argumentación? En el caso nuestro, yo trabajo en un colegio de enseñanza media técnico, realizamos de alguna manera algo que va en busca de eso. Realizamos lo que se llama el aula socrática, donde interactúan y se autoevalúan los muchachos, también donde participan ellos, y luego generan también a partir de una base para poder hablar, ¿cierto? Tienen que saber de un tema, y luego un escrito ensayístico a partir de lo que el grupo curso desarrolló. Aula socrática y texto argumentativo. Y ahí, de alguna manera, complementamos lo que acabo de decir. Maravilloso. Muchas gracias, Jorge. Y creo que algo súper importante que tú planteaste y que a lo mejor se pasó por alto aquí es esta idea de vincular, en el fondo, que la asignatura de lenguaje no es algo que es del colegio y que se queda ahí. Es como desarrollar esta conciencia de que
lo que somos como individuos, como seres sociales, como seres partes de una comunidad, lo somos en gran parte porque tenemos esta herramienta que es el lenguaje. Y la vamos a usar durante toda nuestra vida para todas las cosas que hacemos, para cosas como buscar un trabajo o incluso para como establecer una relación romántica con alguien, hacer que alguien le guste o uno le guste a alguien, todo eso es lenguaje. Y en la medida en que podemos hacer ese vínculo, hacer ese clic respecto de el lenguaje no es lo que escribo en la sala, es todo lo que hago, yo creo que se les como prende a los estudiantes también una linterna muy grande, y lo que planteó Jorge sobre el momento también sociohistórico en el que estamos y la importancia de desarrollar estas habilidades, esta conciencia crítica también sobre el lenguaje, me parece súper, súper importante. Así que muchas gracias por eso, Jorge. María Teresa dice algo sobre el manejo de los géneros. Sí, efectivamente, María Teresa lo que plantea es súper importante. Hay contextos, por ejemplo, en Australia, que es donde yo hice mi formación doctoral, en la que estas estrategias se enseñan a profesores de asignaturas distintas de lenguaje. Si se está utilizando, por ejemplo, en la asignatura de ciencias, en la asignatura de artes incluso, porque ya el currículum implica mucha escritura de textos también, para integrar la comprensión de la asignatura, de la disciplina, como una forma de usar el lenguaje, ¿sí? Yo creo que acá todavía estamos un poco lejos, pero la idea es que nos podamos mover hacia ese punto, ¿sí? Eso. Ay, algo más les quería decir, pero se me fue la onda. Pero bueno, muchas gracias por su presencia, por sus comentarios. Desgraciadamente, claro, hay que equilibrar siempre entre tener espacio para discutir y alcanzar a ver todos los contenidos, pero ojalá podamos en algún momento seguir estas conversaciones y estas discusiones. Muchas gracias a todos. Profesora, Sí, Ingrid. habla Ingrid. ¿Me puedo Dígame. quedar 2 minutitos de su tiempo? ¿Me puede regalar 2 minutitos? 2 minutitos te puedo regalar, sí, 2 minutitos sí. No más que eso, porque tengo que irme después, pero sí. Sí. ¿Les parece antes, porque demos el cierre al grupo? Si es que, bueno, quiero agradecer también a todo el grupo, su participación, también a Margarita por esta interesante charla. Por otro lado, decirles que tenemos ahora una pausa hasta las 12. No sé, algunos de ustedes si se inscribieron a las charlas que hay a las 12, la de literatura con el profesor Felipe Toro y la que es en inglés con la profesora Carmen Gaete. Esas dos charlas parten a las 12 y tienen el respectivo link si es que se inscribieron para participar. Así que los que participaron en esta charla, muchas gracias y van a recibir la presentación como indicó Margarita en sus correos electrónicos. Sí. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, gracias, chao. Chao, chao. Chao, Tomás, muchas gracias.